Amén. Entonces, el módulo que estamos viendo, como recién decía, es la historia, realidad judía del primer siglo. Y ahora vamos a la cuarta clase titulada Corrupción política. ¿Qué pasó? Entonces, según la línea que nosotros íbamos siguiendo, es que Roma en sí como tal impuso a los sacerdotes que no pertenecían a la línea sacerdotal. Vemos en el siglo I que habían sacerdotes y también vemos en la escritura, en distintas referencias bíblicas, que habían y se mencionan sacerdotes. Y muchos de ellos, de esos sacerdotes, habían sido impuestos por Roma, para que nosotros podamos contextualizar lo que estoy mencionando. Y había corrupción en este sacerdocio, porque muchas de estas personas eran colocadas en estos puestos por dinero o por engaños políticos. Recordando que la línea sacerdotal tenía que venir de la descendencia de Aarón, de la tribu de Leví. Estos eran aquellos que estaban a cargo de las funciones principales del tabernáculo y en ese tiempo del templo. Pero ¿qué pasó con estos sacerdotes que impuso Roma con un fin político y también por dinero? ¿Qué pasó con ellos? No conocían todas las leyes que habían en el templo. Ellos no conocían la Torá, no conocían la escritura, no conocían las funciones para desempeñar en el templo en relación a las ofrendas, en relación a distintos procesos importantes que un sacerdote debía saber. Entonces, estos sacerdotes que fueron impuestos no conocían el oficio de un sacerdote como tal y tampoco tenían esa motivación para ofrecer ofrendas delante de Dios, porque obviamente Roma había impuesto esto con un fin político, con un engaño político y también personas que querían ser sacerdotes por un tema de poder. Entonces, todo esto es importante que nosotros podamos entender en relación al primer siglo, de todo lo que se estaba viviendo. ¿Qué pasaba aquí? Es que estos sacerdotes acudían a los sabios rabinos que conocían la escritura, que conocían el Antiguo Testamento, que conocían más bien la Torá. Y ellos le daban instrucciones, estos rabinos, como conocían más, que eran hombres sabios, hombres entendidos, ellos le daban instrucciones de cómo debían hacer la ofrenda. Por ello que los sabios de ese siglo se convirtieron en personas muy importantes, en personas que tenían peso en lo que ellos mencionaban. Y una de esas instrucciones que debieron dar paso a paso fue la fiesta de Yom Kippur, que se conoce como el Día de la Expiación, que también lo contamos y lo mencionamos en una de las clases donde vimos solamente lo que era el Yom Kippur. Entonces, estos sabios rabinos daban instrucciones de cómo ellos debían hacer el Yom Kippur, cómo ellos debían celebrar la fiesta del pueblo de Israel. Ellos tenían esa posición de autoridad mayor, mucho más que los mismos sacerdotes. Y aquí, en la anterior clase, nosotros concluimos y mencionamos de lo que es Shammai y Hillel. Y aquí de lleno vamos a entrar. ¿Quién eran ellos? ¿Quién era Shammai y quién era Hillel? Shammai era un juez principal y sabio de la Torá, era un maestro también. Hillel, de la misma forma, era un juez y maestro de Israel. Pero habían ciertas diferencias que es importante recalcar. Shammai aceptó la presencia de la guardia de Roma. ¿Para qué? Para que cada vez que él dictara un decreto, una ley, la guardia pudiera apoyar esa decisión.
Pero algo que tenía Shammai, que secretamente enseñaba a sus discípulos a odiar a los romanos. Shammai era un juez principal y sabio, era un maestro de Torá, y también él tenía una escuela. Asimismo Hillel, juez y maestro de Israel. ¿Qué prefirió él? Guardar la escritura, guardar la autoridad y la santidad de la Torá. Y él estaba convencido de que no debían acudir a una guardia romana para hacer valer sus decisiones legales. ¿Y qué pasaba con Hillel? Él amaba a los gentiles. En cambio, Shammai no amaba a los gentiles. Hillel tenía la seguridad y la convicción de que si se le enseñaba a los gentiles, ellos podían incluso llegar a convertirse al judaísmo y aferrarse a la Torá. Fue Hillel que tenía ese amor hacia los gentiles. En cambio, Shammai no lo tenía. Y cosas que vamos a ir también viendo más adelante. Ahora, hay una palabra muy conocida que se conoce como antisemitismo. ¿Qué es eso? Hillel creía que cada vez que se le enseñara a los gentiles de la escritura, de la Torá, y se le guiara por la senda para poder conocer al Creador, iba a haber menos antisemitismo. Y es lo que Juan, en primera de Juan 4:3 menciona esto. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Pero qué es? ¿Cierto? ¿Qué es antisemitismo? Es un espíritu anticristo que se opone a todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Y es lo que en este entonces se menciona en la escritura en primera de Juan, que está el espíritu del anticristo, el cual ya está entre vosotros, que habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Y cuál es ese espíritu? Es aquel que se opone y se rebela contra la verdadera identidad judía de Jesús. Se revela y se manifiesta cuando tú mencionas la palabra Israel, cuando tú mencionas la palabra judíos, cuando tú mencionas la palabra Torá. Este espíritu se manifiesta con odio muchas veces y con cierto rechazo, manifestándose contra estas palabras. Este antisemitismo ha pasado de generación en generación a lo largo de la historia. Y también se nos ha heredado a nosotros como cristianos, como nuestras iglesias evangélicas, ese rechazo por el pueblo de Israel. Se nos enseña y se nos dice, hermano, nosotros debemos orar por el pueblo de Israel. Y a veces en nuestros púlpitos oramos por Israel. Pero sí tenemos una gran diferencia con ellos. Decimos, el pueblo de Dios es el pueblo de Dios y nosotros somos otro pueblo, nada que ver. Más adelante vamos a ir entendiendo en esta clase la importancia y lo que la Escritura nos dice, no lo que digo yo, sino lo que la Escritura avala en su palabra, en el libro de los Efesios. Oramos muchas veces por Israel, decimos, Señor, bendice a Israel, bendícelo, Señor. Pero no nos damos cuenta que muchas veces los rechazamos o no queremos saber de ellos, o odiamos la palabra judío, Israel, Torá y Mesías, judío. Y tenemos ese dogma muy ligado en nuestra sangre pentecostal, por decir así, que los judíos fueron los que mataron a Cristo. Y ese es ese odio que nosotros sin razón y sin saber conocemos. Recuerde que los fariseos tenían 7 sectas. Recuerde que sectas eran escuelas. Y cada escuela tenía distintas mentalidad y formación. Entonces nosotros tenemos que entender quiénes fueron los que realmente mataron a Jesús. Nosotros metemos usualmente a todos en un mismo saco. Pero fue una facción
de los fariseos que mató a Jesús y lo ofreció, por decir así. Pero no fue todos los judíos que mataron a Jesús. Entonces nosotros poco a poco, a través de estas clases, tenemos que ir sacando ese dogma romano que se nos ha heredado y que se ha implementado sin darnos cuenta. Ahora, vamos a hablar del tema de la Torá, que es importante definirlo para continuar en esto. ¿Qué es Torá? Es instrucción y enseñanza. Eso significa Torá, en otras palabras, mis hermanos. La Torá, hermano querido, nos revela el manual de vida. Nos enseña cómo debemos conducirnos en nuestro día a día, en cómo debemos mejorar, cómo debemos ir evolucionando y cambiando para ser mejor en esta vida. La Torá a veces nos viene a advertir situaciones para que nosotros no caigamos en dicha circunstancia o falta. La Torá como tal, para el pueblo de Israel en ese entonces, es y será hasta el día de hoy fundamental. Sabemos nosotros que se le entregó a Moisés en el monte Sinaí los 10 mandamientos, que fueron escritos en tablas, ¿cierto? Y muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo él estuvo 40 días allá en el monte Sinaí solamente para recibir 10 mandamientos? Él no solamente recibió esos 10 mandamientos, sino recibió lo que es la tradición oral, la Torá oral, que es súper importante que nosotros podamos también ir aprendiendo de eso. Porque la Torá oral nos revela mucha información que viene a complementar la historia y a tener un panorama mucho más completo. Y esa tradición oral fue que Dios le entregó a Moisés, también escrita en los 10 mandamientos, pero también la Torá oral de cómo cumplir esos 10 mandamientos. Y dijimos que la base de esas tablas eran los 10 mandamientos. Luego se describen los 613 mandamientos que están ligados y que tienen su fundamento principal en estos 10 mandamientos. Considerando y recordando también que los 613 mandamientos no eran solamente todos para Israel. Habían mandamientos para hombres, para mujeres. ¿Y qué pasó aquí? Roma tradujo esa palabra Torá al griego como nomos y luego se pasó al español como ley. ¿Ha escuchado usted la palabra ley en el Nuevo Testamento? Y se da cuenta que cuando lo lee, como que a usted le genera cierto rechazo. Dice ley, no, esto no es de Dios, es ley. Incluso nosotros en el siglo XXI vemos la ley como, no sé, como algo extraño, donde hay que pagar impuestos, donde que si infringimos alguna ley hay que pagar mucho dinero, ¿verdad? Y la palabra ley en sí no genera ruido. Pero Roma tradujo esta palabra con el fin de a nosotros en el siglo XXI no poder entender qué es la Torá como tal. ¿Y qué pasó? Que ellos tradujeron esa palabra al griego como nomos y luego se pasó al español como ley, para darnos a nosotros una connotación más política y negativa. ¿Por qué? Porque Roma asoció la Torá, que nosotros vamos a ir estudiando más adelante, la asoció a leyes del Senado. Ellos lo asociaron como leyes de su época, como leyes comunes y corrientes, pero no entendieron el trasfondo espiritual de la Escritura. Recuerden que la Escritura es espiritual. Nosotros no entendemos cuando siempre he dado este texto bíblico, cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un texto, ¿verdad? Es un mandamiento, pero no entendemos el aspecto espiritual. Por eso que la Torá no es una ley como tal, tiene una trascendencia espiritual porque nos enseña al Creador, Dios, nos enseña a quién nosotros debemos amar y la importancia de amar a nuestro prójimo. Ahora bien, ¿qué dice el apóstol Pablo en relación a la Torá? Porque el apóstol Pablo se refirió en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y dice toda la Escritura. Si nosotros nos vamos a la historia, en el primer siglo no existía el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y lo que dice el apóstol Pablo
vemos que en ese entonces no estaba esto escrito del Nuevo Testamento. Eso se llevó a cabo al pasar de los años, se juntaron y se recopilaron todos los escritos del Nuevo Testamento y se conformaron como un Nuevo Testamento como tal. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo del Antiguo? ¿Qué es lo que enseña? Porque el Antiguo y el Nuevo Testamento es importante y los dos son válidos. Uno depende de otro, son cruciales, son fundamentales. ¿Y qué dice Pablo de esto? Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí está diciendo que toda la escritura, todo lo que nosotros vemos en las palabras de Dios, es fundamental para qué y útil para enseñar. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo se refería en ese entonces? Porque nosotros en el siglo XXI tenemos nuestra Reina Valera, ¿verdad? ¿A qué se refería él en ese entonces? Se está refiriendo al Antiguo Testamento, en otras palabras, a la Tanaj, que se conoce, a la Torá. Y lo que se conoce en el mundo judío, el Antiguo Testamento, como la Tanaj, que está la información de los profetas, los salmos y todo esto incluye, pero que el pueblo de Israel le dice Tanaj. Pero ¿por qué dice Pablo? Es útil para enseñar, para corregir, porque eso es lo que hace la Torá, mi hermano querido. Vienes a enseñarnos, viene a redarguirnos, viene a corregirnos. Eso es lo que hace, a instruirnos en justicia, para que nosotros seamos hombres y mujeres correctos, para que podamos corregir nuestro día a día. Y por eso es que yo les envío las porciones, para que vayamos aprendiendo y la Escritura nos vaya corrigiendo y vaya podando todos esos hojas o ramas que no están correctas. Y también dice en Romanos, y este verso es importante, de manera que la ley, ¿a qué se refiere a la ley? Como dijimos, la Torá, ¿verdad? A la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Lo que dice Romanos 7:12, el apóstol Pablo, como le dice a la iglesia de los romanos, está diciendo que la verdad, y nombran dos veces que la ley, que es en otras palabras el Pentateuco, la Torá, es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Dos veces santo, la Torá santa, el mandamiento como tal santo, y además de eso, es justo y bueno. ¿Por qué? Bueno, porque nos enseña a conducirnos en nuestra vida, a mejorar, a conducirnos de la forma más correcta posible delante de Dios. Y en 2 Timoteo 4:2 dice, 4:2, dice que prediques la palabra, que es a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, esas 613 instrucciones de vida eran para el pueblo de Israel. En esas 613 instrucciones, como dije recientemente, eran para reyes, sacerdotes, levitas, hombres y mujeres, judíos y gentiles. Obviamente nosotros como gentiles no solamente nos corresponden 7 preceptos, y al pueblo de Israel le corresponde 613 instrucciones, que también más allá vamos a ir viendo todo esto, mi hermano querido. Pero obviamente si analizamos esto, los mandamientos que eran para reyes, obviamente iban a ser para reyes. Lo que eran para sacerdotes, asimismo iba a ser para sacerdotes. Un hombre no iba a ser un hombre común y corriente dentro del pueblo de Israel, no iba a ser una función de un sacerdote o no iba a cumplir el mandamiento o la ley de un sacerdote porque no le compete. Asimismo, vemos cuando la mujer podía estar en sus días, no iba a correr ese mandamiento. Cuando la mujer iba a tener su periodo, ¿verdad? No, ese mandamiento no iba a correr solamente, iba a correr solamente para ella, no para el hombre. Entonces, tenemos que entender que esas 613 instrucciones es el total de todo, de reyes, sacerdotes, y que cada uno tenía que cumplir según su rol en el pueblo de Israel. Obviamente un hombre que no tiene periodo, ¿verdad? Eso creo que quedó muy claro. Las mujeres que estaban en su periodo, ellas tenían que cumplir
¿verdad? Esa instrucción. Lo mismo los reyes y los sacerdotes y levitas que también tenían sus funciones en el pueblo de Israel. Y ahora vamos a otro tema importante dentro de todo esto. Y aquí a lo mejor este título le puede ocasionar cierto ruido. Jesús no cumplió toda la ley. Uy, aquí a lo mejor le puede generar un poco de ruido. Pero ¿cómo, hermano, no cumplió toda la ley? Si dice la Escritura. Dice, yo vengo a cumplir la ley, no a abolirla, ¿cierto? Yo no vengo a abolir la ley. Eso es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Y lo hemos leído. Yo vengo a cumplir la ley. Pero ¿qué pasa con esto? Jesús no cumplió toda la ley. ¿Por qué? Porque él en ese entonces era un rabino, no era un sacerdote. Y por eso que le menciono este texto bíblico en Mateo 8, 1 al 4, para que lo podamos entender, lo que me refiero con esta afirmación. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, en donde el Antiguo Testamento, Pentateuco, Torá, para testimonio a ellos. Jesús, como él no era sacerdote, envió al leproso para que se presentara y verificara si realmente se había sanado de la lepra, porque los sacerdotes tenían que verificar eso. Entonces, claramente Jesús no cumplió toda la ley. No la cumplió. ¿Y qué dice en Levítico 14:2? Este será la ley para el leproso: cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Si bien Jesús cumplió con la ley, ¿verdad?, de enviar al leproso para que fuera el sacerdote, pero él mismo no se autonombró por decir sacerdote. Dios lo nombró sumo sacerdote cuando él ascendió y subió a los cielos. Pero él, estando en tierra, no cumplió toda la ley, porque habían cosas que iban para ciertos hombres, para sacerdotes, para reyes, y así sucesivamente. Por eso es que Jesús no cumplió toda la ley, para que se entienda. Pero sí, dentro de la medida posible de lo que él pudo hacer, lo hizo y pudo cumplir la ley. Y aquí lo podemos evidenciar, que le dijo, anda ante el sacerdote y muéstrate, que es lo que decía la ley en Levítico 14:2. Ahora vemos el tema de Shammai y Hillel. ¿Por qué importante es entender esto? Porque poco a poco vamos entrando al tema que nos convoca. Dijimos que Shammai aceptaba, ¿cierto?, la guardia romana. Rechazaba a los gentiles, dijimos también, y se oponía a enseñarles. Hillel era todo lo contrario, amaba a los gentiles. También dijimos que los fariseos eran pluralistas, habían distintas sectas, distintas escuelas, ¿cierto? Y el poder en ese tiempo venía de Shammai y de Hillel. Ambos, Shammai y Hillel, tenían una yeshiva. Una yeshiva, ¿qué es una yeshiva? Es una escuela de formación y de estudio de la Torá. Eso es una yeshiva, para que usted lo pueda ir entendiendo y aprendiendo ciertos conceptos. Ambos eran jueces, ambos tenían escuela, una escuela donde enseñaban y formaban a judíos. Y aquí vamos a pasar a otro tema, subtema de todo esto, de Jesús y los gentiles. Jesús heredó las enseñanzas de Shammai. Uy, aquí es donde usted tiene que amarrarse los cinturones, porque vamos a despegar. Aquí, en esta referencia bíblica que vamos a leer juntos, Jesús heredó esas enseñanzas de la escuela de Shammai. ¿Por qué? Porque nosotros, viendo la Escritura, muchas veces vimos a Jesús con un comportamiento que a nosotros nos parece atípico. Un comportamiento
súper reacio contra los gentiles. Pero sí que tenía Jesús que amaba a Israel. Y vamos a la escritura, todo por la escritura. Vamos a Mateo 10, del 5 al 7. A estos 12, a sus discípulos, ¿verdad? Envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Aquí ya nos parece raro, pero ¿cómo le dice Jesús a sus discípulos, no vayan por camino de gentiles? Porque él había heredado esas enseñanzas de Shammai. Y dice, y en ciudades samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas. ¿De dónde? De la casa de Israel. Él heredó el rechazo de Shammai hacia los gentiles, pero heredó el amor hacia Israel. Por eso dice, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué se refiere el reino de los cielos? Se refiere a la redención, a la manifestación de Jesús, de su reinado en la tierra. Importante esto. Aquí vemos otra referencia bíblica y vamos viendo más, donde vemos la evidencia de que Jesús realmente rechazaba a los gentiles. Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo puede decir eso? Poco a poco se va a ir abriendo nuestra mente y nuestro corazón para entender esto. Vamos a otro texto bíblico, que está en Mateo 15, del verso 22 al 26. Y lo vamos a leer porque todo esto está en la Escritura. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. No le respondió palabra a esta mujer. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídele, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas. ¿De dónde? De la casa de Israel. Ahí vemos su amor hacia Israel y rechazo hacia los gentiles. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo nuevamente, no está bien tomar el pan de los hijos, se refiere a los israelitas, y echarlo a los perrillos. Aquí, esto nos puede poner un poco incómodo. Pero la escritura es clara y lo que dijo Jesús es claro. No podemos aquí, ¿cierto?, quitarle nada. ¿Por qué? Porque Jesús, en este siglo XXI, nosotros podemos ver a un Jesús como un ultra ortodoxo, extremo, total, que no comparte la escritura, que no comparte las buenas nuevas con los gentiles, no, que solamente se enfoca en su pueblo. ¿Pero por qué esta actitud de Jesús y este comportamiento? Porque todo lo había heredado de la enseñanza de Shammai. Jesús tenía enseñanzas de Shammai y también tenía enseñanzas de Hillel, para que no se asuste. Habían enseñanzas que prevalecían también de Shammai y también de Hillel. Pero aquí se aprecia algo distinto, un rechazo hacia los gentiles. Vamos a otro texto bíblico. Todo está en la escritura, ¿verdad? Vamos a Mateo 6, del verso 6 al 7. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Otro comentario de los gentiles. Vamos a otro, Mateo 18, versículo 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú, él y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dile a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Aquí vemos, tenlo por gentil, como algo que él realmente rechazaba o lo miraba como algo realmente bajo. ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane? Vamos ahora a Mateo 6, 27 al 32. ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo y por el vestido? ¿Por qué os afanáis?
Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y así la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué gentil? Una persona anexa al pueblo de Israel, un extranjero que no pertenecía, ni tenía ADN ni enseñanza judía, ¿verdad? Esos son los gentiles. Y aquí vemos otro, como refiriéndose a los gentiles de una forma despectiva. Y se muestra realmente Jesús aislado de los israelitas, de los, de los gentiles. ¿Y de dónde viene esta influencia, este comportamiento de Jesús? Viene de la escuela de Shammai, que fuimos viendo minutos previos a esto. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús era tan así? Hacemos esta pregunta. ¿Por qué era tan reacio y tan despectivo con los gentiles? ¿Por qué? Porque Shammai lo que buscaba, mi hermano querido, esta escuela y este juez buscaba establecer normas que protegieran la integridad del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que ellos no fueran afectados o no cayeran en cualquier idolatría o contaminación que tenían los gentiles. Por eso es que Shammai establecía estas normas para proteger al pueblo de Israel, para que no se contaminara con impurezas o cayera en idolatría. Por eso es que era así. Y todo este comportamiento era heredado de la escuela de Shammai. Sigamos. Ahora vamos aquí a Jesús a los 12 años. Vamos a leer el texto. Este tema va continuo y tiene una relación con el antiguo, con la página anterior que vimos. Lucas 2, del verso 41 al 47. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y aquí hay algo importante. Iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque la fiesta de Pascua, la fiesta de los panes y levadura, se conoce en la raíz hebrea como Pesaj, le obligaba al pueblo de Israel que ellos tenían que subir al pueblo de Israel a celebrar, subir a Jerusalén a celebrar la Pascua. ¿Qué otra fiesta más? En una clase lo vimos, que se celebraban y que tenían que subir a Jerusalén, la Pascua, Pentecostés y, ¿cuál era la otra? La Pascua, Pentecostés y ¿cuál era la otra fiesta? ¿Alguien me puede responder? La fiesta de la Pascua, ¿cuáles eran las tres fiestas que se subían al pueblo de Israel? Y Yom Kippur. ¿Alguien estaba conectándose? ¿Alguien puede decir cuáles eran las fiestas que se celebraban? ¿Que tenían que subir a Jerusalén? La fiesta de Pesaj, de Yom Kippur y la de Pentecostés. ¿Ya? Sigamos. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Aquí nuevamente lo vuelve a añadir. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron de camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todo lo que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Cuál era la fiesta, si se acordó? La fiesta de la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. No era Yom Kippur, como me habían dicho por ahí. Era la fiesta de los tabernáculos, ¿ya? Entonces, volviendo a esto, Jesús a los 12 años, él estaba en el verso 46,
3 días estuvo Jesús en el templo y estaba sentado dentro de estos doctores de la ley. Y se dice en la historia que los doctores de la ley pudieron haber sido Hillel y Shammai, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Era importante, y hasta el día de hoy es importante para Israel, que los niños judíos se preparen desde muy temprana edad. Desde los 12 años, ellos comienzan a entrar a una escuela y a estudiar la Torá. Y es curioso saber que Jesús estaba en medio de estos doctores de la ley. ¿Qué hacía ahí? ¿Se le ocurrió ir? ¿Y por qué? Les preguntaba, los escuchaba a los doctores de la ley y le hacía preguntas. Aquí es llamativo. Hay más historias que vamos a ir viendo mucho más allá que avalan de que Jesús estudió en la escuela de Shammai y que también seguía líneas de pensamiento y de enseñanza de Hillel. Y cuando dice doctores de la ley, también se dice que era Hillel y Shammai, que pudo haber sido Hillel y Shammai el cual Jesús estaba preguntando. Sigamos. Entonces, debido a la influencia política venida de los saduceos y del respaldo de la Guardia Romana, Shammai logró sentarse en la silla de Moisés, de Moshe, y se inició un proceso de grandes disputas entre las dos casas, la de Shammai por un lado y la de Hillel. Habían muchas diferencias entre la escuela de Shammai y Hillel, entre estos dos jueces. Habían varias diferencias. Y ahora vamos a otro subtema que tiene que ver con las medidas legales. Shammai introdujo 18 medidas. Dijimos, ¿cierto? Hillel amaba a los gentiles y deseaba enseñarles para conducirlos en el camino y para que muchos de esos gentiles pudieran también convertirse al judaísmo. En cambio, Shammai hizo todo lo contrario. Instauró 18 medidas a fin de que a un gentil le fuera imposible convertirse al judaísmo, el cual Hillel estaba totalmente, se oponía más bien a todas estas medidas, que para un gentil era prácticamente imposible poder hacerlas, porque eran demasiado y extremadamente difíciles. Y aquí vemos estas diferencias, ¿verdad? Por otro lado, Shammai decretó que los holocaustos no debían presentarse en el primer día de las 3 grandes fiestas. ¿Cuáles las fiestas? Pentecostés, ¿qué más? La Pascua y tabernáculos. Entonces, ¿qué decía Shammai? Decretó que ellos no debían juntarse en el primer día de las grandes fiestas, sino más tarde, mientras que Hillel decretaba que sí debían presentarse en el primer día. Se dice también dentro de la historia, mi hermano querido, de que en ese tiempo habían 2 tipos de Torá. 2 Torá orales y escritas. ¿Por qué? Por estas diferencias que había de Hillel y de Shammai. Los grandes debates que se llevaron a cabo fue en la casa del famoso Hananí el Celote, quien favoreció una rebelión armada contra Roma. ¿Le llama la atención la palabra celote? Y odiaba todo lo que fuera de origen gentil. Hananía murió en una revuelta contra Roma. Aquí ya estamos viendo un aspecto importante de Hananía, celote. ¿Qué es celote? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces habían tensiones entre Shammai y Hillel y fueron tan fuertes que por medio de la colección celota se ordenó la muerte de una gran cantidad de discípulos de Hillel, de la escuela de Hillel, ¿verdad? Y de este juez, Hillel. Y todo parecía indicar, mi hermano querido, que existía una conspiración celote de amigos de la casa de Shammai en el trasfondo de aquellos asesinatos. Entonces, esta situación de estas revueltas
y de esta conspiración donde se mataron muchos discípulos de Hillel, creó una verdadera tormenta en Israel, al extremo de que muchos discípulos de Hillel se unieron con Menahem. ¿Quién era Menahem? Era el maestro de justicia, un maestro de Torá, del que se nos habla en los rollos del Mar Muerto. ¿A qué se refieren los rollos del Mar Muerto? Si usted lo ha escuchado por ahí, de las cuevas de Qumran, donde habían escritos antiguísimos de toda la Tanaj, de la gran cantidad de libros de la Tanaj que revelaban episodios de la escritura muy importantes. Y se volvieron a los esenios, estableciendo en la zona conocida como Qumran, cercana a Jerusalén, su centro de actividades comunitarias. Entonces, estos discípulos de Hillel se fueron a esa zona conocida como un Ram para, obviamente, no ser asesinados por estos celotes que estaban ahí, amigos de la casa de Shammai, y fueron ahí a ocultarse, a esconderse en ese entonces. ¿Quién venía? ¿Quién se dice también la historia, mi hermano querido? Aquí vamos aprendiendo mucho. ¿Quién venía de allá de... ¿Quién era celote? ¿Quién era celote en el Nuevo Testamento? ¿Quién era? ¿Quién se dice que habitaba en los desiertos? Para darle una idea, mi hermano querido. ¿Quién habitaba en los desiertos? ¿Alguien se acuerda? Mientras toma agüita, espérenme. Barrabás, sí, ahí podemos tener otro ejemplo. Pero ¿quién venía del desierto? La voz que clama en el desierto. Juan el Bautista, exacto. Juan el Bautista tenía una dieta, se comían langostas, comían un sinfín de alimentos. ¿Por qué? Porque se dice que ellos venían de esa escuela de Hillel y que decidieron estar en el desierto para no contaminarse con los pueblos, con Roma, con las creencias griegas. Por eso es que se fueron a ese entonces al desierto, y por eso estaba ahí la voz que clama en el desierto. Porque este hombre que estaba en el desierto y que había guardado fielmente la Torá, que era Juan el Bautista y toda su familia que vivió en esas cuevas de Qumran, fueron personas importantes y, como sabemos, que prepararon el camino a Jesús. Entonces es importante que la historia, mi hermano querido, no viene a debatir nada. La historia viene a conectarnos mejor con la realidad judía y con lo que pasaba en ese entonces. Sigamos. Y aquí habían dos tipos de pueblos, por decir así. Los esenios y los celotes. Los esenios eran miembros de una secta judía y que nació principalmente tras la revuelta macabea. Y fue los esenios que habitaron en estas cuevas de Qumran. ¿Ya? Aquí corrijo, no fueron los celotes, fueron los esenios. ¿Ya? Corrijo eso. Fueron los esenios, mi hermano querido, me había confundido con los celotes. Fueron los esenios que en ese siglo 2 a.C., tras la revuelta macabea que fuimos viendo en la primera clase, hasta el siglo 1, fueron que habitaban en el desierto y principalmente cercana a las cuevas de Qumran, y donde se pillaron estos rollos que le mencionaba, los rollos del mar Rojo, del Mar Muerto. Y los celotes, que se conocen en la escritura como también los celotes o celotas, eran otra secta, era otra especie de judíos que más que nada tenían que ver con revolucionarse contra Roma. Eso es lo que querían los celotes. También era una facción de judíos, pero mucho más violenta, que tenían movimiento, era un movimiento más político y nacionalista, y fueron considerados los primeros guerrilleros. Estos fueron los que muchas veces se iban contra los romanos y armaban grandes revueltas. También se le conocen los celotes o a los celotas como los sicarios. ¿Ya? Y ellos se distinguieron por su fanatismo y por ser hombres que iban a la guerra y formaban tremendas revueltas contra los romanos. Espero que haya quedado claro eso, mi hermano querido. Entonces se dice que
de los esenios es que estaban lo que es Juan el Bautista, venía de esa descendencia, para que podamos entender, de los esenios, no de los celotes. ¿Ya? Ahora vamos a las 350 controversias. Hubieron más de 300 controversias, diferencias entre la casa de Shammai y la de Hillel. Y fuimos viendo anteriormente una de ellas, ¿cierto? Fuimos viendo el tema de las ofrendas, ¿cierto? Que decía Shammai que debían ofrendar los holocaustos al tercer día. Y Hillel decía que no, debía ser el primer día. Y aquí vemos en relación, en relación al Talmud. ¿Qué es el Talmud? ¿Qué tiene que ver eso hoy en día? ¿Qué es como tal el Talmud? El Talmud nos enseña muchos aspectos de mandamientos que vienen a complementar el conocimiento. El Talmud guarda varios secretos, guarda historias, guarda también legislaciones y mucha revelación que también vienen a complementar lo que nosotros podemos ver en la Escritura. Y precisamente el Talmud menciona dentro de su escrito que en esos días cuando estaba Shammai, dice que el templo estaba verdaderamente, el atrio del templo estaba verdaderamente vacío. Y uno de esos grandes sabios decía que era como una especie de desolación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Porque en esos días de fiesta no había nadie, no había nadie. Eso es lo que nos revela el Talmud. Entonces, aquí nos damos cuenta que nos viene a añadir información, a complementar, a enriquecernos de más conocimiento. Shammai prohibió a los judíos entrar a la casa de un gentil y lo hizo ley. Y vemos el comportamiento de Jesús que le dice, no entres, no compartas, no entres con los gentiles, no entres a la casa de los gentiles, no estés con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto Shammai? Porque hay que entender que él quería extremadamente proteger la identidad judía, extremadamente proteger todo lo que tenía que ver con la Torá, todo lo que tenía que ver con el pueblo de Israel. Entonces se consideraba este acto, y por eso lo prohibió, de que no vayan a la casa de un gentil y lo hizo ley, y todo este acto se consideraba como una abominación. Y fue Shammai, mi hermano querido, y hay cosas que a ver, a lo mejor sin darnos cuenta, en ciertas líneas de pensamiento hemos heredado, porque fue Shammai quien levantó esa pared intermedia de separación entre los judíos y los gentiles. Fue Shammai. Shammai prohibió a los judíos entrar a la casa de un gentil. Pero vemos también en la escritura de un varón temeroso de Dios, que se le decía antiguamente, cuando se refiere a la palabra temeroso de Dios, se refiere a los gentiles. Era un gentil centurión romano. Lo vamos a ver en Hechos 10, del verso 26 al 28. Cuando Pedro entró, salió Cornelio, famoso Cornelio, ¿verdad? Temeroso de Dios. Gentil, era un gentil. Salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, decía Pedro, es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Extranjero se refiere a un gentil, ¿verdad? A alguien que fuera ajeno a la tradición judía. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Fue cuando el Señor le mostró esa revelación a Pedro. ¿Para qué? Para que el apóstol Pedro entendiera que a las personas que no son ajenas al pueblo de Israel, él no debía llamar lo inmundo. Pero él sabía también que era abominable compartir con un judío, juntarse o acercarse a un extranjero, más bien a un gentil. Entonces,
¿Cuál? ¿Cuál? Ahora aquí tenemos que ir aterrizando todo lo que vamos viendo. ¿Cuál era la posición del rabino Eliezer? ¿Por qué nos saltamos a este rabino? Rabino Eliezer era un hombre contemporáneo, también perteneciente a la línea de la escuela de Shammai, para que usted lo pueda saber. Pero ¿cuál era su perspectiva en relación a los gentiles? Era la misma que su maestro, tenían que seguir esa misma línea. No hay salvación posible, afirmaba él, para los gentiles, excepto que se hicieran judíos. También decía esta escuela de Shammai, que la única forma de salvación posible para un gentil era que se circuncidara y guardara la Torá. Es lo que nosotros después vemos en el Hechos de los Apóstoles, cuando hay esa disputa entre el apóstol Pablo con el apóstol Pedro, si hay que circuncidarse o no, ¿verdad? De ahí viene toda esa línea de la escuela de Shammai. Para un gentil era que se circuncidara y guardara la Torá, la totalidad de la Torá, como un judío. Shammai decía que debido al trasfondo pagano de los gentiles había que exponerlos a una recia disciplina. Eso decía Shammai, que para que los gentiles se pudieran convertir al judaísmo tenían que establecerse medidas que fueran extremas y que les era imposible a un gentil poder convertirse al judaísmo. Y por eso que Shammai estableció 18 medidas en forma de mandamientos expresadas en ordenanzas rabínicas que desde su posición de juez de Israel pudo establecer como Geserot. ¿Qué es Geserot? Es decretos. Y Takanot es una palabra que también lo puede aprender. ¿Qué es Takanot? Estatutos legales, normativos para la comunidad judía. Shammai estableció esos 18 medidas en forma de mandamientos expresadas en ordenanzas rabínicas. Estas medidas, que fueron pesadas, extremas, exigentes, le fueron imposible a un gentil poder pasar esa prueba y transformarse en judío. Por otro lado, Shammai decretó que si un gentil guardaba los 7 leyes noédicas, ¿por qué noédicas? Refiriéndose a Génesis 9, las leyes noágidas, como se le dice en el pueblo de Israel, aún así no tendría ninguna oportunidad de compartir con los judíos en el mundo por venir. Entonces decía Shammai, aunque los gentiles guardaran los 7 preceptos, les era imposible que ellos pudieran estar en el mundo por venir. Les era imposible. Entonces vemos cuán extremo fue Shammai en relación a esto. Y ahora vamos a esta última diapositiva. La cruz y los mandamientos expresados en ordenanza de Shammai. En Efesios capítulo 2, verso 13 al 19. Y quiero que lo leamos detenidamente y lo analicemos. Esto ya es lo último. Pero ahora, en Cristo Jesús, está hablando a los gentiles el apóstol Pablo. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos. ¿Por qué? Porque antes no pertenecían, ¿verdad? No pertenecían, y también vimos que antiguamente los gentiles compartían juntamente con los judíos. Habéis sido hechos cercanos, ¿por quién? Por la sangre de Cristo. Por él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Escuche esto. De ambos pueblos hizo uno, lo dijo el apóstol Pablo, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Derribando la pared intermedia de separación de Shammai, ¿se recuerda? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿A cuál se refiere la Shammai? Los 18 mandamientos expresados en ordenanzas. Esto no se refiere a la Torá, mi hermano querido. Se refiere al contexto que estaba viviendo el apóstol Pablo, y dice 18 mandamientos que él era imposible a un gentil convertirse al judaísmo.
Por eso que el apóstol Pablo es enfático en el verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Escuche esto, hermano, créalo, porque la escritura es verdad, todo lo que nos dice. Así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué hizo Cristo? Si bien, como vimos, Cristo fue bien reacio a los gentiles, pero en este plan grande de Dios, que también se lo reveló al apóstol Pablo y que él lo expresa en los Efesios, él derribó esa pared intermediaria, hermano. Que dice la escritura que nosotros somos injertados en el olivo. Y él abolió en su carne las enemistades, los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre. Así que por eso, hermano querido, nosotros ya no somos extranjeros, somos injertados en el olivo, ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos. Jesús derribó esa pared intermediaria, hermano. Él abolió en su carne esos 18 mandamientos expresados en ordenanza, los de Shammai, los abolió en su carne. ¿Para qué? Para derribar ese muro que nos tenía separados, haciéndonos de ambos pueblos uno solo. Esta sería la clase de